Y precisamente con más datos para entender de qué va esto de la viruela del mono, tenemos que preocuparnos o no. Le agradecemos muchísimo a Carol Perelman, divulgadora de la ciencia, que nos acompaña esta mañana. Carol, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Pam. Hola. Poncho, ¿cómo están? ¿Tenemos que estar preocupados? Pues no como tuviéramos que haber estado preocupados por COVID-19. Ok. La viruela de mono es una enfermedad que se autolimita. Lo importante ahorita es encontrar estos casos. ¿Por qué? Para que no se vuelva una enfermedad endémica fuera de África. Esta enfermedad, la viruela del mono, es una enfermedad más o menos habitual en la zona centro y occidental de África, en Nigeria, en el Congo. Lo que se ha visto en los últimos años es que han estado incrementando los casos precisamente ahí, posiblemente porque al ser una prima de la viruela y ya los menores de 50, 40 años nunca nos tocó la vacuna contra la viruela, porque la viruela se erradicó gracias a la vacunación en 1980. Ok. Entonces, desde 1972, por ejemplo, en el país ya no se pone la vacuna de la viruela, pero por fortuna tenemos esta vacuna que podría de forma cruzada pues protegernos contra la viruela del mono. Y bueno, lo que sorprende ahorita es el comportamiento tan atípico en la transmisión. O sea, nunca desde el 1970 que se identificó en el ser humano esta enfermedad habían habido tantos casos fuera de la zona endémica en África, y menos en tan poquito tiempo. En solo 20 días ya son casi 500 casos a nivel mundial, y pues el reto es identificar los casos, porque hay médicos que llevan toda su carrera y nunca han visto un caso de viruela de mono si no han ido, por ejemplo, a Médicos Sin Fronteras o algún trabajo en África. Entonces, ahorita lo importante es detectar los casos. Lo que muchos países están haciendo es aislar estos casos por 21 días, porque tiene un periodo de incubación de entre 6 y 21 días. Wow. Y por fortuna, parece que no se propaga, no se transmite, no se contagia de forma presintomática o asintomática. Okay. O sea, contagian las personas cuando ya tienen fiebre, inflamación en los nódulos o estas vesículas tan características. Entonces, a diferencia de COVID-19, que se propaga, como sabemos, antes de presentar síntomas, esta no. Y por fortuna también existe un antiviral, tenemos tratamientos. Entonces, no es para alarmar, pero sí es importante que los países se preparen, los médicos estén informados, las personas que nos escuchan, si tienen alguno de estos síntomas, se aíslen, los reporten. ¿Para qué? Para poder contener este brote, esta epidemia, antes de que se nos salga de las manos. Ahora, comentas que ya la gente en México no se vacuna de la viruela, pero ahí está la vacuna. ¿Es momento de buscar esta vacuna? Pues eso será una evaluación que se hará a futuro. Todavía no. Todavía no. Posiblemente ahorita en países como Bélgica, como Gran Bretaña, lo que están haciendo es vacunando a las personas que estuvieron en contacto con los casos positivos para crear estos anillos de inmunidad. Todavía no se podría recomendar aplicar la vacuna contra la viruela a toda la población, porque pues posiblemente esta viruela de mono sí se va a lograr contener y no va a ser necesario. Pero es muy buena noticia que tenemos en los botiquines una vacuna que sí funcionó bastante bien contra la viruela y que también de forma cruzada protege contra la viruela del mono. Y también hay una vacuna que se autorizó justamente el año pasado contra la viruela de mono, muy particular, una vacuna de nueva generación. Ahora, entonces ahí está. Supongamos en la remotísima posibilidad que alguien se contagie. ¿Cuáles son las consecuencias, además de estas ámpulas que vemos? ¿Qué te puede pasar? Bueno, están estas, exacto. Empieza con fiebre, luego la inflamación de los nódulos linfáticos y luego vienen estas, principalmente en cara, principalmente en genitales, también en extremidades, palmas, plantas de los pies. Y lo que se ha identificado, principalmente Portugal y Bélgica, han ya aislado al virus y han visto que se parece mucho, o parece ser que es la cepa occidental. Hay dos cepas, hay dos variantes de este virus. Una que es la central, que es mucho más letal y mucho más virulenta, mucho más severa, y la que está circulando fuera de África, la que ya está en los 5 continentes, es la occidental, que es mucho más leve. Pero además, la letalidad reportada, que es del 1%, es en los países africanos, donde además se combina con enfermedades como VIH, tuberculosis, etc. Entonces, se piensa que en países desarrollados, en países que no están en estas situaciones, convergen otras enfermedades, posiblemente la letalidad sea todavía menor. Entonces... Y luego pues también aquí en México, si no me falla la memoria, en épocas de la colonia, ¿no? La viruela fue una cosa espantosa, claro, pero horrible. Obviamente estamos hablando de la colonia, no había tratamiento. ¿Lo recuerdas bien? Lo recuerdo bien, yo ya era mayor en aquel entonces, ya era mayor. Qué buena memoria. Nada que ver entonces, o sea, porque oímos viruela y pensamos en la muerte. Ok, viruela sí, es primo,
pero esa viruela ya está erradicada gracias a la vacunación. Esa ya es otra cosa. 1977 fue el último caso en el mundo y ya no existe la viruela, la única enfermedad que se ha logrado erradicar. Y claro, es uno de los regalos que nos trajeron los españoles. Bueno, Uy, ni hablar. ya, pobres españoles, ya no les... sí. Carol, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Pam, Muchísimas Poncho, gracias, gracias a ustedes y Muchas pues a estar gracias. atentos. Perfecto.